Amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a esta nueva edición de este su espacio Enfoque. En esta ocasión, no se asusten, sobre todo para los que éramos sociales, no se asusten. Vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de métricas y vamos a hablar de números, porque solo con números el Ecuador puede entender bien qué es lo que está sucediendo. Y alguna gente me había pedido en días anteriores, Estefanía, habla sobre la banca, hablen sobre la banca, hablen sobre el tema de la banca, pero para ser justos y antes de empezar a hablar de la temática de las políticas públicas que la banca se siente en la obligación o tomar la decisión de aplicar en el Ecuador, es importante ver y hacer un análisis de cómo son vistos ellos, cuál es la reputación que ellos tienen al momento y cuál es la confianza. Para mí es un verdadero privilegio en este momento contar con la presencia de Luis Pastor. Muchos de ustedes deben conocerlo. Luis Pastor de Advance Consultores. Ellos están ubicados en la provincia de La Suay, pero trabajan a nivel nacional. Son los representantes del ranking de reputación Merco, socios y aliados míos en algunos proyectos hemos trabajado. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Estefanía, muchas gracias. Qué gusto poder acompañarte y acompañar a todos quienes nos están siguiendo en el programa. Lo mismo digo yo. A ver, ¿qué nos tienes de sorpresa? Porque tú me lanzaste el fin de semana un ranking, más que un ranking, era un análisis de percepciones del usuario, del consumidor, del ecuatoriano con respecto a la banca ecuatoriana. Entonces, voy a dejarte compartir pantalla para que tú puedas tranquilamente, ¿sí? ¿Estás listo para poder compartir? Sí, listo, Estefanía. Perfecto, entonces adelante. Bienvenido. Gracias, Estefanía. Bueno, vamos a conversar un poco sobre cuál es la percepción que tienen los ciudadanos sobre la banca, ¿sí? Y básicamente la primera pregunta que hicimos fue, ¿usted diría que los últimos 5 años los bancos en el Ecuador han mejorado, han empeorado o están igual? 32% nos dice que han mejorado, 22% nos dice que han empeorado, 39% nos dice que están igual y de nuestra muestra el 7% nos dice que no trabaja con bancos. Es interesante porque es una muestra grande, es una muestra de 1000 encuestas distribuidas. ¿Y realizadas en qué grupos demográficos, Luis, por favor? En los grupos demográficos divididos por hombres y mujeres, 52% para mujeres, 48% para hombres, distribuidas también por grupos de edad en segmentos de 18 a 24 años, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 55 y 55 y más. Y también distribuidas por niveles socioeconómicos. Entonces, lo que tratamos es de representar la demografía del país. Es decir, esto es una encuesta a nivel nacional. Está a nivel nacional. Es una encuesta a nivel nacional distribuido el 30% de la muestra en Quito, 30% en Guayaquil y el 40% en todo el resto del país. Perfecto. Con 1000 encuestados, ¿qué margen de error podrías llegar a tener? 3%, Estefanía. Perfecto, 3% es lo que está dentro del margen común y conocido. Ahora sí, para que tú puedas tranquilamente, ¿sí? ¿Estás listo para poder compartir? Sí, listo, Estefanía. Perfecto, entonces adelante. Bienvenido. Gracias, Estefanía. Bueno, vamos a conversar un poco sobre cuál es la percepción que tienen los ciudadanos sobre la banca, ¿sí? Y básicamente la primera pregunta que hicimos fue, ¿usted diría que los últimos 5 años los bancos en el Ecuador han mejorado, han empeorado o están igual? 32% nos dice que han mejorado, 22% nos dice que han empeorado, 39% nos dice que están igual y de nuestra muestra el 7% nos dice que no trabaja con bancos. Es interesante porque es una muestra grande, es una muestra de 1000 encuestas, 1 de cada 3 ecuatorianos dice que la banca ha mejorado en los últimos 5 años. El 22% nos dice que la banca ha empeorado. Me estás haciendo una presentación de algo que no está muy abierto, es decir, ha mejorado
y seguramente cuando yo rompa la encuesta, si es que ya hablo contigo personalmente y te digo, Luis, para hacer el estudio de mi cliente número tal, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ayúdame a romper la encuesta, lo que es abrir la encuesta. ¿Ha mejorado en qué? A ver, principalmente los encuestados se refieren a que ha mejorado, sobre todo en el tema de plataformas que te permiten hacer transacciones en línea. Sí, básicamente eso es el punto de mejora que se identifica, y también identifican otro punto de mejora que son los corresponsales no financieros, es decir, la banca cada vez se va extendiendo más a operar en tiendas, en farmacias, etcétera. Entonces, esos dos puntos son importantes para los clientes de la banca, ya que les permiten menos o les permite no tener que trasladarse necesariamente a las agencias bancarias para hacer sus transacciones. Entonces, yo diría que por un lado es todo el desarrollo de aplicaciones que te permiten hacer pagos, y por otro lado, ese mayor acercamiento a los clientes por medio de los corresponsales no financieros. Excelente. Entonces, queremos entender que Ecuador está subido en la transformación tecnológica, lo cual es una excelente noticia. Hay que verlo de una manera positiva. Habría que verlo de una manera positiva, aunque todavía falta, porque en general nos están diciendo que ha mejorado, pero ya cuando vamos a ver específicamente algunos temas de ciertos bancos, las plataformas no son tan amigables, son un poco más difíciles de operar, etcétera. Pero digamos que en general nos están diciendo que el 32% de los encuestados que los bancos han mejorado por estas dos condiciones. El 22% nos dice que han empeorado. ¿Sí? Y el 39% nos dice que están igual. Esa es una vara mala, negativa, alta. Es una vara negativa que ¿y por qué nos dicen que han empeorado? Pues nos están diciendo en algunos casos, sobre todo las personas de más edad, porque ha habido cierres de agencias bancarias. Entonces, para las personas de edades más mayores, pues esto no es positivo porque no están tan habituados al uso de las plataformas digitales y extrañan tener más agencias bancarias. Por otro lado, nos dicen que han empeorado por el tema de requisitos o exigencias que se piden para solicitar un crédito. Entonces nos dicen que los bancos se tornan más exigentes en ciertos momentos cuando tú deseas solicitar un crédito, y obviamente también aquí nos dicen que han empeorado por las tasas de interés. Que es el tema que nosotros le decíamos, ya sabemos que ustedes van a levantar la mano y van a decir, yo quiero hablar de los temas y de la tabla de interés. Ya tenemos un invitado con el que vamos a hablar de este tema, pero sí queremos entender esta percepción. Es decir, tenemos una media de público que no es adulto mayor todavía, que está entre los, ¿qué edad de rango me dirías tú que no está completamente satisfecho con la banca dentro de este grupo que dice que ha empeorado? Y yo te diría que está de 45 hasta los 65 años. Ok. Ahora, claro, también tenemos que analizar un tema, y es que como clientes de la banca, nosotros cuando depositamos quisiéramos que nos paguen el mayor interés posible, y cuando solicitamos dinero quisiéramos que nos cobren el interés más bajo posible. Entonces siempre va a ser un tema como de esa expectativa, que tú quieres el menor interés posible en tus créditos. Pero también cuando tú depositas dinero quieres el máximo interés posible sobre tu depósito. Entonces siempre va a haber ese gap de esa expectativa de yo quisiera que me paguen más y quisiera que me cobren menos. Pero ahora, eso haría pero el análisis, Luis, que ustedes están haciendo como Advance es, ¿usted diría que en los últimos años los bancos del Ecuador han puntos suspensivos? Entonces, aquí tenemos una medición que las has venido haciendo, estoy segura, en las últimas semanas y en los últimos meses, y sí debe haber un efecto colateral cuando hubo la necesidad de hacer renegociaciones de deudas. Sí, obviamente durante la pandemia hubo esa necesidad. Claro, eso fue un alivio, digamos, temporal, porque lo que hiciste fue extender en muchos casos el plazo de tu crédito, es decir, no me pagues estos 2 o 3 meses,
pero luego igual vas a tener que pagar tu deuda. Y el doble. Sin embargo, y en algunos casos hasta el doble. Así es, así nada más. Pero bueno, como tú eres prudente, tú continúa, Luis, por favor. Sí, y sobre todo yo te diría que en ese caso lo que eso ayuda es a mantener un poco la liquidez del hogar, ¿sí? A no tener que hacer tu pago al banco. Entonces fue una ayuda temporal, pero obviamente al final tienes que terminar de pagar tu crédito, y claro, esa refinanciación implica también un recálculo de los temas de los intereses. Me parece muy interesante porque me estás enseñando tres números muy importantes. El 32% dice que ha mejorado, el 22% dice que ha empeorado, que es un área de oportunidad espectacular para el sector de la banca, ya que tenemos, bueno, flamante superintendencia de bancos en este momento, pero casi el 40% dice que están igual. En los últimos 5 años, los bancos están igual. Eso es para ti grave, o cómo lo miras más profundamente, Luis? A ver, yo te diría que estar igual quiere decir que los clientes no han visto avances en la banca, y eso para mí es negativo. Okay. Eso para mí es negativo porque la banca, a ver, es un sector de la economía que puede hacer muchas cosas, porque recordemos, cuando vamos a pedir un crédito, vamos a abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, la banca tiene muchos datos de nosotros, nos conocen más que nadie, saben cuánto ganas, dónde vives, en qué gastas, en qué compras, tienen información de cómo usas tu tarjeta de crédito. Entonces, toda esa data la banca tiene que aprovecharla más. De hecho, la banca sí la utiliza, pero creo que puede aprovecharse mucho más esa data para poder desarrollar nuevos productos y servicios de acuerdo a las necesidades de sus clientes. La banca sabe todo de nosotros. Tenemos una aprobación magnífica en la parte de transformación digital, de decir, ok, el Ecuador ha logrado montarse en la transformación digital, pero como reto se mantienen igual en esa interconexión que tiene que haber con el cliente, que bueno, con la banca es tan importante porque es confianza. Y en términos de transformación digital, el construir la confianza sería el reto para ti entonces. Yo creo que, a ver, en el tema de transformación digital, la banca ha mejorado mucho. Sin embargo, creo que todavía nos falta ser más flexibles para desarrollar productos más adaptados a las necesidades de los clientes. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, no hay un tema en el que tú puedas tener tasas de interés variables en función del riesgo que asumes cuando das un crédito. Hay personas que a lo mejor, pues, por alguna razón no pudieron haber pagado anteriormente sus créditos y que a lo mejor son un poco más riesgosas y que podrías aplicar una tasa de interés mayor. Siempre, obviamente, sabemos que la tasa está regulada, entonces el techo debería ser la tasa regulada. Pero hay gente que ha sido muy cumplida en sus créditos y que a lo mejor podría acceder a ellos con una menor tasa de interés. Y si bien la banca ya ha hecho un poco una pequeña división, pero creo que todavía te falta flexibilidad como para poder desarrollar productos más adaptados realmente a las necesidades de los clientes. Sí, pero eso que implica mucho trabajo en cuanto a analítica de datos, en cuanto a conocer más a los clientes. Entonces, todavía todavía ahí nos queda debiendo la banca. Si tú ves ejemplos de bancos ya que están operando completamente online en el mundo, hay bancos que han comenzado a utilizar modelos en los cuales a partir de las redes sociales del cliente puedes analizar o modelos predictivos que te permiten saber cuál es el riesgo de morosidad o no a través de sus redes sociales, con lo cual pues haces un proceso mucho más ágil y mucho más rápido. Sociales, de sus comportamientos comerciales. Mira, si es que tú eres una persona cuyos arriendos los pagas irregularmente o cuyos compromisos no estás pagándolos regularmente, vas siendo calificado como en otros países para que te arrienden otra casa. Si es que estás mal calificado, pues estás mal calificado y no es un tema de redes sociales simplemente. Ahora, en la banca sentimos que hay un reto muy, muy importante porque, claro, entendiendo que hemos vivido casi 3 años ya de una crisis económica terrible, no solamente por el COVID, por temas de desempleo, por las paralizaciones a nivel mundial, por los altos costos de combustibles, todos le culpan a la banca. La banca es el diablo para todo el mundo.
Tenemos aquí áreas de oportunidad porque también vemos mucha gente que no trabaja con bancos. Lo hace por decisión propia. Cuando hablamos de ese 9.5 que estamos viendo en pantalla y ese 3.5, cuando ya entras al siguiente cuadro, Luis. Sí, bueno, hay personas que no trabajan con bancos porque trabajan con otras alternativas como son las cooperativas de ahorro y crédito, o personas que todavía prefieren manejarse básicamente con dinero en efectivo, es decir, personas que a lo mejor en su día a día, ahí está compuesto sus ingresos, por ejemplo, una persona que hace ventas ambulantes, etcétera, no siente necesidad de trabajar con un banco porque maneja efectivo en el día a día, ese es el giro de su negocio y prefiere pues manejarse así, seguirse manejando con pagos en efectivo. Pero también la otra alternativa son las cooperativas de ahorro y crédito, que son, digamos, una alternativa que creo interesante para las personas que no quieren trabajar con un banco. Sobre todo porque, claro, solo con una cédula te abren una cuenta, la única diferencia es que los intereses son abismalmente diferentes. Continuemos con la encuesta, Luis. Sí, vamos a la siguiente pregunta. Le preguntamos si creemos que los bancos son importantes para nosotros y al final, pese a que hay un 39% que te digan que se han mantenido iguales, que no han mejorado, o un 22% que te diga que han empeorado, al final el 68% te dice que sí, que los bancos son muy importantes para los ciudadanos. Para la ciudadanía en general, eso es excelente, eso es excelente, es una excelente noticia. Ahora, son algo importantes del 30%. ¿Por qué creerías que ese 30% dicen son algo importantes? Básicamente porque están trabajando con otro tipo de instituciones financieras como cooperativas o mutualistas. Entonces no sienten que el banco sea muy importante. Es la segunda vez que me contestas que aquí va perdiendo relevancia la banca y va ganando relevancia el cooperativismo en el Ecuador. Sí, definitivamente sí. Hay cooperativas muy grandes en el país que tienen el tamaño de un banco grande en el país. Entonces, sí, mucha gente ha preferido, tomar la alternativa de trabajar con cooperativas de ahorro y crédito, y básicamente porque son más rápidas y más ágiles que los bancos. Perfecto. Y el grupo más envidiado de todos, ese 4%, no son importantes, podríamos vivir sin ellos. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Porque tienen demasiada plata o porque no tienen acceso a la banca? Y yo te diría porque no tienen acceso a la banca o prefieren manejarse siempre con efectivo. Sí, prefieren hacer sus pagos en efectivo porque su giro de negocio les permite tener efectivo día a día. No necesariamente que tengan mucho dinero, pero como te decía, si eres un vendedor ambulante que al día vendes $20, pues con esos $20 vas, haces tu compra diaria, el día siguiente vendes $10, vas, haces tu compra diaria. Entonces, digamos que son un segmento que no necesariamente quiere o necesita hacer depósitos bancarios o transacciones financieras. Perfecto, continuemos, Luis, es importantísimo lo que nos estás enseñando. Ahora, un tema muy interesante, cuando preguntamos si los bancos son importantes, en los más jóvenes, es decir, en el grupo de edad de 18 a 24 años, el 73% nos dice que son muy importantes, mientras que en el grupo de edad de 55 años o más, el 54% te dice que son importantes. Es decir, aquí tenemos una diferencia de 20 puntos porcentuales. Los más jóvenes consideran más importantes a los bancos que las personas de mayor edad. Eso me sorprende porque había leído yo en algún medio internacional la desconfianza que tiene la nueva generación millennial con respecto a la banca y que es una generación muchísimo menos endeudada que la generación anterior. ¿En eso se vería reflejado lo que me estás diciendo o no? A ver, es una generación más, digamos, más cauta para tomar un crédito. Por supuesto que sí, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Sin embargo, aquí se puede ver esa importancia de la tecnología. ¿Por qué
para este segmento los bancos son muy importantes por el poder usar estas plataformas digitales para hacer un pago, por ejemplo, para transferir dinero, no necesariamente para tomar un crédito, pero sí el banco como un medio de pago a través de sus plataformas digitales. Ok, claro. Entonces, aquí estamos viendo esa importancia que tiene la tecnología para este grupo de edad de 18 a 24 años. Como una herramienta, simple y llanamente, pero no como algo a lo que... Porque yo veo que es como que una generación que le tiene pánico a la banca. Realmente prefieren todo débito, nada de crédito, les ofrecen tarjetas de crédito y salen corriendo, seguramente porque la generación de sus padres vivió una época donde el crédito era la fórmula correcta para vivir, ¿no? En el comportamiento de las nuevas generaciones son mucho más cautos, tan cautos que creen que los perros son hijos, pero bueno, no me río, perdón, disculpen chicos. A ver, eso lo haremos en otro estudio, mi querido Luis, avancemos. Y aquí hay un tema muy importante con respecto a lo que tú dices, Estefanía, y es que nosotros hicimos otro estudio justamente de estas generaciones, generación Y y generación Z, y claro, veíamos allí que son mucho más cautos en la compra, priorizan que algo tenga un buen diseño, que tenga una calidad media, no te piden la calidad más alta, pero que sea económico. Y priorizan mucho, analizan mucho si realmente necesitan comprar algo, porque lo que tú decías, no son una generación que tenga mucha tendencia a endeudarse, es una generación más cauta que prefiere, digamos, claro, no tener los productos tanto, pero algo más básico. Claro, son más conscientes con la naturaleza, más responsables sosteniblemente. Vemos a ellos emprendiendo y haciendo negocios de otro tipo donde intercambian los thrift shops de los que hablábamos antes, que era en la generación mía, aquellos lugares donde uno encontraba la ropa chévere, cool, como hablábamos en nuestra época, usada, y poderla comprar así en Europa, pues se ha convertido en un mercado mundial. Realmente los jóvenes no ven necesidad de llenar sus closets ni de llenarse de cosas como veíamos nosotros tal vez en algún momento. En 10 minutos aparentemente se me acabaría el tiempo, pero nos reconectaríamos enseguida. Continúa Luis, por favor. Entonces, vemos esas diferencias, como decíamos, la banca como un medio que te permite transaccionar, transferir, no llevar dinero en efectivo en muchos casos, ¿sí? Sobre todo para las generaciones jóvenes. Y yo creo que ahí la banca ha hecho una buena aproximación a este segmento a través de todas sus plataformas digitales y medios de pago que ha ido desarrollando. Sin embargo, para las personas que tienen un poco más de edad, ya no le catalogan a la banca tan importante porque pues sienten que la banca ha ido perdiendo peso, hay menos agencias, te da menos facilidades cuando mayor te vuelves, y ya tal vez no eres tan sujeto de crédito como podría ser alguien joven. Entonces sienten que la banca va perdiendo peso para ellos, es decir, si a los 55 años quieres tomar una hipoteca de tu casa a 25 años, va a ser un poco difícil que ya te la den. Es una contradicción. Yo tengo, y muchas personas tienen a sus hijos viviendo fuera del país y viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, y la gente está trabajando arduamente hasta los 85 y 90 años sin ningún problema. Es decir, aquí tenemos una ley que nos jubila a los 60 y, ¿cuánto es? 2, ¿no? 65 creo. 60. Bueno, depende también del número de claro, que de hecho, exactamente, es decir, por eso es que nos ven viejos cuando no lo somos, señores, punto. Pero el tema es que, claro, la banca ve al ciudadano a partir de los 50 años como un ciudadano que podría ser más riesgoso en términos de cumplimiento. Más que de cumplimiento, en función de tu vida. Entonces, si a los 55 años me pides un crédito para tu casa a 25 años, cuando terminarías de pagar estarías en 80. ¿Todavía podrás generar los ingresos suficientes para que me pagues o no? Esa es la pregunta. En el Ecuador aparentemente no. En el Ecuador aparentemente no. Podría pasar eso. Entonces, claro, vas siendo menos sujeto de crédito. Increíble. Mientras que a mayor juventud, pues, tienes también una mayor posibilidad de
de cumplir esas obligaciones que hayas contraído, entonces te vuelves un poco más sujeto de crédito. Continuemos, Luis. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos por ciudad, pues no hay mucha diferencia. Realmente en Quito el 67% nos dice que son muy importantes, en Guayaquil el 68% y en el resto del país nos está diciendo lo mismo, casi el 68%. Sin embargo, sí hay un tema que es interesante y es que el segmento de mujeres, el 72% ve a los bancos como muy importantes, mientras que los hombres ve a los bancos como muy importantes en un 63%. Yo te diría que esas son las grandes... Claro, acá estamos viendo, ustedes están viendo la franja inferior izquierda, donde vemos estas barras que son la verde, la amarilla y la roja, ¿verdad? Y estamos hablando de Quito, Guayaquil, resto del país. Y la franja amarilla, de lo que tú me dices, corresponde a mujeres. No, son las barras de color moradito, en el que el 72% de las mujeres te dice que los bancos son muy importantes. Okay. Entonces, la naranjada que estamos hablando estamos hablando del cuadro anterior. Entonces, ¿por qué ves esa diferencia? ¿Por qué ves esa diferencia? Es una gran diferencia en números entre la opinión de mujeres y hombres. Sí, básicamente yo veo la diferencia porque a ver, la mujer está mucho más incorporada a la población económicamente activa y entiende que la banca es un apoyo para su tema de trabajo. Pensemos una emprendedora, por ejemplo, que está iniciando su negocio, pues necesita trabajar con un banco, necesita abrir una cuenta, etcétera. Entonces, yo creo que viene muy dado por la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral. También podemos analizarlo por otro lado, porque las edades en las que contraen matrimonio los ecuatorianos han cambiado mucho. Cada vez te casas a mayor edad porque estás priorizando otras cosas. Estás priorizando primero un desarrollo profesional y luego estás priorizando una estabilidad económica, que son las dos cosas que más están priorizando los segmentos más jóvenes, sobre todo. Ok, eso quiere decir que seguíamos nosotros en el segundo cuadro haciendo un comparativo de cómo piensan los hombres y las mujeres. En resumen, tu recomendación para la banca en áreas de oportunidad. Yo diría que sobre todo es poder desarrollar productos más personalizados para sus clientes. Creo que ahí está el gran reto y la gran oportunidad de la banca. A través del Big Data, de toda la data que tienen sobre sus clientes, creo que se pueden desarrollar productos mucho más... segmentados, mucho más especializados. Ok, esa sería la primera oportunidad. ¿Alguna otra? Pues seguir con el desarrollo digital, pero pensar que no necesariamente todos los clientes son iguales. Entonces, el que maneja bien una cierta plataforma, a lo mejor tiene 18 o 24 años y tenemos a alguien de 55 que a lo mejor no le es tan fácil manejar la plataforma. Entonces, yo creo que ahí es importante que se pueda hacer, digamos, mucho más adaptable. Claro, educación tecnológica y software más amigable, más adaptable para la costumbre de las personas de cada edad, ¿verdad? Exactamente, es decir, también dentro de la tecnología vamos a tener segmentos y dentro de esos segmentos habrá quienes se adapten mejor a ciertas plataformas y hay quienes se les dificulten. Entonces, pensar en todos esos grupos para hacer algo que realmente te proporcione una experiencia de usuario que sea adecuada. Yo lo digo y lo digo como testimonio en el caso de mi madre que tiene degeneración macular. Para ella es muy difícil porque ve como sombras las cosas, entrar en un cajero sin la luz determinada, ¿verdad? Y se siente tremendamente insegura. Y dentro de la banca, como ellos tienen la obligación de no dar llenando, como decimos, es para ella un martirio ir al banco a tratar de sacar plata del cajero porque no puede y no tiene quien ayude a personas discapacitadas. La verdad es que la calidad de vida del ecuatoriano ha mejorado tanto así que hoy tenemos personas de 70, 80, 90 años que siguen con vida y con salud, pero claro, tienen algunas dificultades para poder tener una vida normal, desenvolverse normalmente. Eso tiene que ver con los sentidos, desde la vista hasta el caminar,
Entonces, sí, también hay algo ahí en la banca como para recomendar, Luis. Sí, básicamente, por ejemplo, ya hay iniciativas en la banca, por ejemplo, en ciertos ascensores ya tienes también los números en braille, etcétera. Es decir, ese tema de ser más inclusivos y pensar en todos los tipos de clientes creo que es una oportunidad también. Excelente, perfecto. Pasemos a los siguientes cuadros. Eso es lo que tenemos, Estefanía. Eso es lo que tienes hasta el momento y Correcto. yo creo que la finalidad de hacer este estudio era un estudio general para ver, luego de todo lo que ha venido pasando, sabiendo que tenemos indicadores de desempleo tan altos, cómo está viendo el ciudadano a su principal aliado, que siempre ha sido su principal aliado, la banca. La banca es su principal socio. Los retos, entonces, en conclusión, tanto para la banca como para los ciudadanos y para el Estado, porque en política pública pues hay oportunidades. Bueno, yo creo que para la banca ya lo hemos comentado, el ser más, adaptarse más a los requerimientos de sus clientes, poder desarrollar productos más personalizados para los clientes, seguir trabajando en el tema de transformación digital, pero facilitando ese acceso a todos los segmentos de clientes. Para el ciudadano, pues, yo creo que el reto es aprender a manejar mejor sus finanzas personales, ser más responsables en cuanto a nuestros gastos, tener presente que hay medios de pago como una tarjeta de crédito, pero que eso no te exime de que vas a terminar pagando las cuotas. Entonces, creo que en muchos casos nos falta todavía una mayor responsabilidad en cuanto a nuestro manejo financiero, y creo que ahí es importante, bueno, de hecho los bancos por normativa tienen que trabajar en educación financiera, pero creo que ahí todavía falta mucho, y sobre todo el tema también del endeudamiento. Tenemos también que analizar que a veces somos muy propensos a endeudarnos para comprar cierto tipo de cosas, que en muchos casos son bienes suntuarios que no son bienes que realmente imprescindibles. Qué pena que no tengamos números todavía aquí de los niveles del porcentaje de deuda interna, o sea, esa deuda de consumo, la deuda de consumo que tiene el ciudadano, que es bastante alta comparada con el resto de países de Latinoamérica, pero ¿te parece bien si lo planteamos como reto para las próximas invitaciones que te hagamos, Luis? Encantado, Estefanía. Entonces yo creo que el tema es realmente saber cuándo debemos de endeudarnos. De hecho, endeudarse no es que esté malo, sobreendeudarse es lo malo. Claro. ¿Sí? Cuando tú ya, o sea, en teoría tú puedes tener una deuda que sea hasta el 30% de tu ingreso, pero si ya vas al 50, al 60, al 70% de tu ingreso, pues ahí sí ya te ves complicado. Entonces, no solamente endeudarse de forma responsable. No solamente ingresos, sino patrimonio. Saber exactamente que si es que me voy a endeudar teniendo de respaldo lo que tengo, porque estamos viviendo en una época difícil y la gente tiene que ver también sus patrimonios exactamente para ver cómo puede cubrir el caso. El peor de los extremos es con los patrimonios, pero pasa. Sí, así es. Hagamos un resumen breve, entonces, Luis, te dejo la pantalla para que mirando este pantallazo en términos generales, donde tú me enseñas 4 cuadros, tengamos la oportunidad de que Advance Consultora, por medio de su gerente general, Luis Pastor, con quien hemos trabajado tantas cosas, como les había dicho yo a ustedes, desde romper y ver esas métricas de reputación para las empresas, para las corporaciones, hasta aprender de esto que hoy nos estás enseñando. Tu resumen en términos generales, si lo pudieras hacer. No te doy tiempo, dalo con todo el tiempo y la pausa necesaria, porque de esto tenemos que aprender. Pues básicamente diríamos que tenemos oportunidades interesantes de mejora en la banca. Creo que hay que aprovechar esas oportunidades. Han hecho cosas bien, como el tema de darte más opciones de pago, todas las plataformas de pago, etcétera. El acercarse más a los clientes a través de los corresponsales no financieros, creo que ha sido también un tema muy interesante, porque te permite pagar, por ejemplo, tus servicios básicos, hacer retiros o depósitos pequeños en la tienda de tu barrio. Creo que eso ha sido un modelo bastante interesante. Sin embargo, todavía no tenemos un nivel de personalización de los servicios. No estamos pensando en todos los segmentos de los clientes que trabajan con mi institución financiera.
veríamos también que hay alternativas interesantes para los bancos que cada vez más ciudadanos están valorando, como son las cooperativas de ahorro y crédito, básicamente por rapidez en cuanto, por ejemplo, a la aprobación de un crédito. Vemos que los bancos son importantes para las personas, pero a más de edad, como que dejan de tener un poco de importancia porque nos comenzamos a sentir tal vez un poco más excluidos de la banca. Y creo que como oportunidades es trabajar mucho más también en el tema de educación financiera, cultura de ahorro, cultura de endeudamiento adecuado, de manera que sepamos justamente cómo manejar nuestras finanzas personales. Creo que ahí hay una gran oportunidad que debería ser, si bien ya existe una política de Estado que dice que los bancos deben hacerlo, pero no creo que se debería dejar únicamente a los bancos, sino debería ser desde el gobierno central también que se desarrolle, por ejemplo, en las escuelas o en los colegios, una materia de manejo de tus finanzas personales. Creo que eso nos serviría toda la vida, ¿no? De pronto a veces tenemos esas materias que dices, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y hay cosas que a lo mejor se dejan de lado, pero si pudiésemos tener en las escuelas o en los colegios un tema de manejo de tus finanzas, creo que seríamos mucho más conscientes y podríamos realmente administrarnos mejor. Totalmente de acuerdo. Imagínate que hay gente que es economista y que se digna de hablar mucho de economía, pero no respeta de ninguna manera a mujeres que han manejado la economía del hogar y de sus propios hogares sin caer de ninguna manera en ningún hueco. Y eso, si ya lo traspolamos a otras dimensiones, es lo mismo, Luis, es lo mismo. Es decir, se ha convertido a la economía o a la numérica o a la métrica o a la matemática en algo que no le corresponde a quien maneja el hogar, que es la mujer, el ama de casa. Tal vez por eso vemos estas diferencias que tú hacías justamente en el cuadro de qué tan importante es de la banca y qué tan poco importante lo es. Y para las mujeres sí es muy importante. Tú me hablabas de un 72%, es decir, ahí hay un área de oportunidad también para los banqueros. Sí, claro que sí. De hecho, hay experiencias exitosas como el Grameen Bank de un premio Nobel, que justamente su core del negocio era prestarles dinero a las mujeres porque son buenas administradoras en realidad. Entonces, prestarles el dinero a las mujeres, a grupos de mujeres en realidad, para que entre ellas se den soporte y puedan hacer crecer sus negocios y puedan mejorar la calidad de vida de su hogar. Y creo que hay iniciativas importantes y hay bancos en el Ecuador que están diseñando productos específicos, por ejemplo, dirigidos al segmento femenino, y yo creo que ahí hay una gran oportunidad también. Sobre todo porque el Banco Central del Ecuador soltó cifras del año pasado de que para la mujer ecuatoriana supera en el 15% y a veces más la dificultad o el encarecimiento de un crédito. Hay créditos baratos y hay créditos caros. Bueno, señores, en Ecuador para la mujer el crédito es más caro. ¿Lo sabías tú, Luis? Sí, sí, Estefanía, y realmente creo que hay que cerrar esa brecha también de género en el punto de vista del acceso al crédito, de la tasa de interés a la que accedes al crédito, y creo que hay una muy buena oportunidad. Excelente lo que hemos hecho hoy día con Advanced Consultores. Lo que queremos, Luis, no sé si podemos dejar de compartir pantalla, es poder conversar un poco contigo ya para poder ir concluyendo. Queremos comprometer a Advanced Consultores de que sean invitados regulares dentro de este espacio, que nos puedan enseñar sobre cifras, que podamos entender como ciudadanos para no temerle. Por eso es que el que no sabe, ¿cómo es? El que no sabe a sociales y el que sí sabe físico, matemático, esas taras, esos miedos que les tenemos a los números, tenemos que enfrentarlas, y creo que empresas como la tuya son empresas que nos ayudan a desmenuzar y aprender a trabajar sobre métricas. Dato mata relato. ¿Qué recomendaciones nos darías, mi querido Luis, en este sentido? Bueno, yo creo que a veces sí se le tiene miedo a los números,
¿sí? Por eso nosotros desde Advance Consultora tenemos nuestra oferta de valor que somos información analítica, entendible y confiable. Entonces, para nosotros es muy importante que la información que presentamos sea entendible. Sí, siempre tratamos de que sea lo más fácil de digerir por parte de nuestros clientes, de nuestro público, y creo que ese es el reto, que ese acceso a los datos pues sea fácil de entender, fácil de comprender, que realmente te permita o te aporte para tomar decisiones, y vamos trabajando en ese sentido, pero sí, hay todavía un poco de miedo a los números, a la estadística, sobre todo. Yo creo que se le teme bastante. Y de hecho, ustedes fueron los primeros que trajeron el ranking Merco, que era el ranking de reputación, y al comienzo todo el mundo tenía miedo y ahora todo el mundo quiere entrar en el ranking Merco a como dé lugar. Ya cada empresa paga, rompe y hace su benchmark, ve exactamente bajo qué números tiene que tomar sus decisiones, y el aporte que ustedes han hecho en términos de números e incluso a empresas jóvenes. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarles a unos jóvenes millennials que se comportaron mal como millennials en la parte mala de los millennials, sin decir que son malos todos, en el hecho de que ustedes como guías y como pioneros en el Ecuador no solamente tienen relación con la parte local, tienen relación con gente que maneja números a nivel internacional, Luis, y por eso mis respetos. ¿Qué otras oportunidades y sorpresas nos trae Merco para el nuevo semestre del 2022 siendo positivos? Bueno, básicamente, ¿qué tenemos en cuanto a Merco? Este año el ranking lo vamos a publicar en el mes de diciembre, porque muchos de nuestros clientes nos han dicho, oye, yo necesito esos KPIs para mi cierre de año. Entonces, ahora adelantamos Merco, lo vamos a cerrar en diciembre. Tenemos cada vez una participación mayor de ejecutivos. En esta edición cerramos casi con 500 ejecutivos que han participado en la encuesta, y eso yo creo que es bastante positivo. Hemos ido creciendo cada vez más en mayor participación, y ya tenemos también dentro de Merco un ranking digital, en el cual estamos analizando la comunicación corporativa digital que hacen las empresas. Ha sido un producto que ha gustado muchísimo, porque normalmente analizas la comunicación que hacen tus marcas, pero no necesariamente la comunicación corporativa, la comunicación de la empresa. Es decir, entonces, la marca corporativa ya puede tener sus métricas de reputación digitales, que eso es súper importante. Correcto. ¿El costo en promedio cómo lo calculas? Bueno, básicamente tenemos un nuevo plan de precios, entonces se puede adquirir los informes de forma modular. Si tú quieres adquirir solo el digital, puedes hacerlo. Si quieres adquirir solo el de directivos, puedes hacerlo. Si quieres adquirir el de expertos, puedes hacerlo, y si quieres adquirir el de población, que se llama Merco Sociedad, puedes hacerlo. Entonces, creo que tenemos planes que son bastante flexibles para todo tipo de empresas. En calificación de banca, que siempre banca ha trabajado con la Pricewaterhouse, con otros actores, y que ahora ya entra en este módulo de reputación también, porque la reputación, además de su calificación, que es internacional y que se rige bajo muchos parámetros, ¿cómo les estaba yendo y qué nos van a dar este año ustedes como Advance Consultores, Luis? Bueno, tenemos 2 instituciones financieras que están en el top 10 del ranking anterior del 2021. ¿Qué son? Son Banco Pichincha y Produbanco. Ok, Banco Pichincha, al ser el banco más grande del país, Produbanco en tamaño no le iguala. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, básicamente, a ver, yo creo que en el caso de Pichincha es tamaño, es antigüedad también. Tú sabes que la reputación se construye bajo un eje que también es la trayectoria, ¿no? Sin duda, la historia y la trayectoria son las marcas, o sea, es lo que le da valor a tu marca, ¿no? Marcas como Coca-Cola, que tienen no sé cuántos años, marcas como Toyota, que tienen no sé cuántos años, marcas como Banco Pichincha, que tiene más de 100 años, pues eso te da un peso indudablemente. Y en el caso de Produbanco, creo que ha sido un banco que se ha posicionado mucho, sobre todo en este tema de lo ecológico, de lo verde. Ha estado trabajando mucho en ese sentido, y creo que eso también ha tenido un impacto interesante, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Excelente, sí, hemos visto que Produbanco ha hecho mucho por el tema de créditos verdes,
ha conseguido temas de certificación de huella de carbono. El equipo con el que ellos trabajan es un equipo que sabe perfectamente cómo hacer esas mediciones, donde realmente los certificados sí terminan siendo de alguna manera lícitos. No es una foto con los ODS de decir, estoy haciendo esto y en el fondo no lo estoy haciendo. Así que felicitaciones a Produbanco y al propio edificio donde está su matriz, que es de Ecopar, que fue hecha por el arquitecto Michel Deller. Es decir, tenemos grandes retos, no solamente a nivel de banca, Luis, en términos de reputación y en otros términos de indicadores. ¿Qué otras métricas necesita urgentemente el Ecuador? Bueno, yo creo que hay dos temas en los que es importante trabajar y es un verdadero compromiso de las empresas con la sostenibilidad. Sí, como tú decías, hay retórica que dice, sí, estamos comprometidos, pero creo que se necesitan acciones mucho más concretas, mucho más específicas. Hay empresas que lo están trabajando muy bien y hay otras que se han ido quedando un poquito. Entonces creo que tenemos ahí un gran reto y una gran oportunidad de trabajar realmente buscando esa sostenibilidad. Y creo que por otro lado, el otro eje que conforma tu reputación es tu capacidad de innovación. Y creo que hay empresas o grupos de industrias que van un poco más adelante de innovación y otras que todavía les falta trabajar más en eso. Entonces, tal vez haciendo ese recorrido que tú ya conoces y habiendo roto, porque te las sabes todas, en el momento en el que empiezas a estudiar a cada empresa para sacar los números al final del año, vas a conocer y conoces a profundidad cuáles son sus vulnerabilidades, sus oportunidades de mejora, qué es lo que tienen que hacer. Y yo sí creo que aprendí contigo hace muchos años que con un número se puede arrancar para saber exactamente hacia dónde vamos. No es cuestión de lo que yo creo que está bien, sino que trabajar con métricas es tremendamente importante y efectivo al final del día cuando podemos hacer objetivos no solamente, como tú decías, de sostenibilidad, de innovación. Para el sector industrial, entonces, después del COVID, también hay un reto, y es que las formas de trabajo cambiaron, Luis. Ahí que nos tienes de sorpresa como Advanced Consultores. Bueno, creo que hemos aprendido a ser mucho más flexibles. Hay empresas, por ejemplo, que están trabajando en la mañana, vas a la oficina, en la tarde ya vas a comer y te quedas en tu casa y es una forma híbrida de trabajo. Otras empresas que se han quedado trabajando de forma remota porque han visto que funciona, que para su negocio pues no es necesario que todos vayan al mismo tiempo, y otras que han dicho, no, sí, realmente necesito que estés presente aquí. Entonces creo que esa flexibilidad nos la dejó como enseñanza el COVID, y ver muchas cosas en tu negocio. Por ejemplo, antes tenías una reunión en Quito, Guayaquil, tenías que viajar necesariamente y ahora la puedes hacer como lo estamos haciendo ahora. Sin ningún problema, salvo que vamos a tener que editar porque, claro, se nos ha cortado a ratos la entrevista, pero eso no es ningún problema. Al final del día estamos haciendo una conversación, hay la relación, hay la amistad y se pueden cerrar desde negocios como lo hemos hecho tú y yo e ideas y oportunidades. ¿Con qué medios de comunicación estás cerrando alianzas, Luis? Bueno, básicamente los últimos años hemos trabajado con el Universo en la publicación del ranking Merco, entonces este año también tenemos previsto hacerlo con Diario El Universo. Es con ellos con quienes estamos presentando el ranking de las últimas 2 ediciones. Esta sería ya la tercera que la trabajamos con el Universo. Entonces vamos a continuar este año con este medio que ha colaborado mucho. El mayor diario nacional del Ecuador, es el mayor diario nacional del Ecuador y realmente es gente bastante confiable, la familia Pérez en ese sentido. Qué placer y qué privilegio saber que entre cuencanos, guayaquileños, quiteños, podemos empezar a pensar en un mejor país. Y pensar en un mejor país es arrancar sin el sentimiento tan arraigado que nos vuelve apasionados, sino aprender a ser un poco más fríos, aprender a ver los números, saber cuáles son esos valores que pueden estar desencajando en cualquiera de nuestros objetivos y cómo mejorarlos. Eso es lo que hace Luis
Pastor y todo su equipo. ¿Algo que quieras decir? ¿Alguna recomendación? ¿Cómo te pueden contactar? Porque cuando se ven en los rankings, a veces se ven en los rankings, la familia hace y les aplaude, pero sí sería bueno las empresas, las personas que se ven en los rankings, que te contacten luego y que abran ese estudio, porque en los estudios vemos las partes vulnerables y no es por destacar lo vulnerable. Sabemos que el éxito es destacar lo positivo de las personas, pero nuestras áreas de vulnerabilidad son nuestras áreas de oportunidad de mejora, y si no son de mejora, de aliarnos con aquellos equipos que sí pueden suplir esas vulnerabilidades. Luis. Sí. Bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página web www.advance.es. Esa es nuestra página web. Ahí hay un botoncito de contacto para que pues nos puedan contactar en caso de requerir cualquier tipo de informe. Y no solamente los estudios Merco, sino otro tipo de estudios de mercado. Nosotros hacemos investigación tanto cualitativa como cuantitativa. Como tú decías, tenemos convenios internacionales con grandes firmas de investigación de mercados, como el caso de Merco, como el caso de Olson Salman, como el caso del American Customer Satisfaction Index. Entonces, pues... Bueno, con Olson Salman, ustedes ya llegaron a hacer esta nueva, que es un descubrimiento, no es un descubrimiento, sino es una innovación realmente, que es el tema de las percepciones mentales, es decir, los mapas mentales que antes eran una teoría de la que se hablaba, y ahora ustedes ya trabajan también mapas mentales, Luis, y en Ecuador sí, trabajamos oportunidad con ustedes. Sí, y sobre todo con metáforas profundas, ¿no? Que es la metodología de Salman. Nosotros tenemos la representación desde el año 2019 y hemos podido trabajar en estudios multipaís. Hemos hecho estudios en Venezuela, en México, en Bolivia, casi en todos los países de aquí de Latinoamérica. Y ya para cerrar esa entrevista, que para mí cada reunión contigo es tan satisfactoria, ¿cuál es el estudio que le hace falta al Ecuador? ¿Cuál es el estudio de tus sueños que tú crees que podría hacer un gran cambio al Ecuador? Bueno, yo creo que un estudio que sería muy importante definir es cómo somos los ecuatorianos en cuanto a qué factores nos motivan. Yo creo que eso sería muy interesante conocer. ¿Qué le motiva al ecuatoriano? ¿Le motiva el éxito? ¿Le motiva el dinero? ¿Le motiva la realización personal? ¿Le motiva a su familia? ¿Le motiva qué? Identificar qué nos motiva a los ecuatorianos, porque creo que ahí tendríamos unas buenas palancas para poder trabajar. Entonces, en eso también te voy a presentar a personas a las que he conocido últimamente, bueno, en los estudios que tienen, que seguramente que tú debes haberlos visto internacionalmente, hablan mucho del comportamiento y de la idiosincrasia, como tú dices. La idiosincrasia del ecuatoriano tiene que cambiar para positivo. Y lo digo yo, que soy generalmente una neurótica negativa, te cuento, Luis. No me has parecido mucho. Luis, te comprometo para que vuelvas al programa, para que vuelvas a este espacio. Vamos a seguro recibir varias sugerencias de lo que podemos hablar en números, y ojalá lo que vaya saliendo, esta es tu casa, sientas que esta es tu casa, así sigas en Cuenca y cada una de nuestras reuniones ya no se siga cancelando, porque ya es el colmo, que el COVID, que el paro, no podemos seguirnos así distanciando. Con el Zoom podemos hacer esto y mucho más. Te agradezco muchísimo, Estefanía, siempre es un gusto conversar contigo, siempre compartir contigo, pues es muy placentero, así que te agradezco por la invitación y siempre estamos a las órdenes. Un abrazo para ti, para todo el equipo de Advance Consultores, para todo el equipo de Merco, para la Cámara que trabaja de la mano, para la CIPEM que trabaja de la mano con Luis desde hace muchísimos años. Un abrazo. Cuenca querida, los queremos mucho y sabemos que hacen mucho por el Ecuador. Luis, esperamos que esto nos haga. Y cuando vengas por Cuenca, vamos a comer cuy. Más te vale que voy a comer, pero sin cabeza. Me lo descabezas primero. Eso sí. Perfecto, ya, descabezadito. Un abrazo enorme. Un abrazo, Estefanía, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.